El verano de 1842 en Somerset había sido particularmente generoso. Los campos se extendían en tonalidades de verde y oro bajo un cielo que parecía más brillante que en años anteriores. La residencia de los Drayvale, una elegante construcción de piedra caliza con amplios jardines que descendían hacia el río Avon, resplandecía bajo el sol de la tarde mientras los sirvientes se apresuraban a preparar todo para el baile anual que marcaba el inicio de la temporada social. Patience Drayvale observaba los preparativos desde la ventana de su habitación. A sus 22 años ya había pasado por 4 temporadas sin encontrar un pretendiente que despertara su interés, o, más importante aún, que satisficiera las expectativas de su padre. El coronel Drayvale, viudo y con una reputación impecable en el condado, había dejado claro que su única hija merecía nada menos que un título nobiliario. «Señorita, su baño está listo», anunció Marta, su doncella personal, interrumpiendo sus pensamientos. Patience asintió, apartándose de la ventana con un suspiro. «Gracias, Marta. ¿Ha llegado alguna respuesta del duque de Hollowmere?» La doncella negó con la cabeza. «No, señorita, pero su padre me ha informado que su carruaje ha sido avistado en el camino principal. Llegará para el baile». Un cosquilleo inesperado recorrió el estómago de Patience. El duque Gareth Hollowmere había regresado recientemente de Londres después de una ausencia de 3 años. Los rumores sobre él circulaban como el viento entre la sociedad local, que había regresado más arrogante, más rico, y según las damas que lo habían visto en la iglesia el domingo anterior, considerablemente más apuesto. «Dicen que no ha bailado con nadie desde que regresó de Londres», comentó Martha mientras ayudaba a Patience a desvestirse. «Ni siquiera con Lady Caroline Blackwood, y todos saben que su padre ha estado intentando asegurar ese compromiso desde hace años». Patience se sumergió en la bañera, permitiendo que el agua caliente relajara sus músculos. «No me interesa si baila o no», respondió, aunque la curiosidad ya se había instalado en su mente. «Apenas lo conozco». Esto no era del todo cierto. Antes de su partida a Londres, Gareth Hollowmere y Patience habían coincidido en numerosas ocasiones. Él, 7 años mayor que ella, siempre había sido cortés pero distante. Un saludo formal, quizás una breve conversación sobre el clima o la música. Nada que sugiriera un interés especial. «Su padre espera que eso cambie esta noche», comentó Marta con una sonrisa significativa mientras enjabonaba el largo cabello castaño de su señora. Horas más tarde, Patience descendía la escalera principal, consciente de las miradas que atraía. Su figura esbelta se realzaba delicadamente, y su rostro, de facciones armoniosas y ojos expresivos color avellana, mostraba una serenidad que contradecía los nervios que sentía por dentro. El salón de baile ya estaba medio lleno cuando hizo su entrada. Las conversaciones se detuvieron momentáneamente mientras ella avanzaba para saludar a los invitados junto a su padre. El coronel Drayvale, un hombre de porte militar incluso en sus 60 años, sonreía con orgullo mientras presentaba a su hija. «Mi querida, debo informarte que el duque de Hollowmere ha solicitado el honor del primer baile contigo», le susurró cuando tuvieron un momento a solas. Patience alzó las cejas con sorpresa. «¿El duque? Pero pensé que no bailaba. Parece que ha hecho una excepción», respondió su padre con una sonrisa satisfecha. «Esto es un honor significativo, Patience». Antes de que pudiera responder, un murmullo recorrió el salón. El duque Gareth Hollowmere acababa de hacer su entrada. Alto, de hombros anchos y postura impecable, avanzó con confianza entre los invitados. Su rostro, de facciones marcadas y ojos de un azul intenso, permanecía impasible mientras intercambiaba saludos con los presentes. Cuando finalmente llegó frente a ellos, Patience sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Los rumores no hacían justicia a la presencia del duque. Había un aire de autoridad en él que resultaba casi intimidante. «Coronel Drayvale», saludó con una inclinación formal antes de dirigir su mirada hacia Patience. «Señorita Drayvale, es un placer volver a verla». «El placer es mío, su gracia», respondió ella, haciendo una reverencia perfecta. «He escuchado que ha solicitado el primer baile». Una sombra de sonrisa apareció en los labios del duque. «Así es. Si me lo permite». La orquesta comenzó a tocar un vals justo cuando él extendió su mano. Patience la tomó, sintiendo un inexplicable hormigueo al contacto con sus dedos. Mientras la guiaba al centro del salón, notó que todas las miradas los seguían. «No esperaba este honor, su gracia»,
comentó ella cuando comenzaron a moverse al ritmo de la música. He escuchado que no es aficionado al baile. Los ojos del duque se entrecerraron ligeramente. No crea todo lo que escucha, señorita Drysdale. Simplemente soy selectivo con mis compañeras de baile, y debo sentirme halagada por su selección, supongo. Debería, respondió él con una franqueza que la sorprendió. No suelo hacer excepciones. Bailaron en silencio durante unos minutos, moviéndose con una sincronía que atrajo aún más miradas curiosas. Patience se sorprendió por lo cómoda que se sentía en sus brazos, como si hubieran bailado juntos docenas de veces. «Ha cambiado desde la última vez que nos vimos», comentó el duque rompiendo el silencio. Ella lo miró con curiosidad. «¿En qué sentido, su gracia?» «Ha madurado», respondió él simplemente. «Sus ojos reflejan una inteligencia que no todos aprecian». Patience no supo cómo interpretar ese comentario. Londres debe haberlo cambiado también. Algo oscureció la mirada del duque. «Londres cambia a todos, señorita Drysdale, rara vez para mejor». Cuando el vals terminó, el duque la acompañó de vuelta junto a su padre, pero antes de retirarse, se inclinó ligeramente. «¿Me concederá el honor del último baile también?», preguntó en voz baja. Patience asintió, intrigada por este hombre enigmático y las contradicciones que parecía encarnar. A medida que avanzaba la velada, Patience bailó con varios caballeros, incluyendo al joven Lord Tristan Everett, recién llegado de Oxford, cuyo encanto y conversación animada resultaron un refrescante contraste con la intensidad del duque. Lord Everett la hizo reír con anécdotas de sus días universitarios, y ella se encontró disfrutando genuinamente de su compañía. Desde el otro lado del salón, Gareth Hollowmere observaba. Había rechazado educadamente varias invitaciones a bailar, prefiriendo mantener una conversación con algunos caballeros sobre política y las recientes tensiones con Francia. Sin embargo, sus ojos regresaban constantemente a Patience, siguiendo sus movimientos mientras ella danzaba con Lord Everett. Fue durante un momento particular, cuando Lord Everett susurró algo al oído de Patience que la hizo reír abiertamente, que el duque sintió una punzada inesperada. La sonrisa de ella, radiante y sincera, estaba dirigida al joven lord con una calidez que no había mostrado durante su baile juntos. El duque apretó ligeramente la copa que sostenía, sus nudillos blanqueciéndose por un instante antes de recuperar la compostura. Con una disculpa cortés, se excusó de la conversación y salió a la terraza para tomar aire fresco. El cielo nocturno estaba despejado, con estrellas brillando sobre los jardines de los Drysdale. Gareth respiró profundamente, intentando comprender la irritación que sentía. No tenía derecho a sentirse molesto por ver a Patience sonreír a otro hombre. Apenas la conocía, y ciertamente no había mostrado ningún interés particular en ella antes de esta noche. Y sin embargo, algo en esa sonrisa, en la forma en que sus ojos se iluminaron, había despertado una emoción que no había experimentado en años. Una emoción que había jurado no volver a sentir tras los eventos que lo habían marcado en Londres. ¿Encuentra la compañía demasiado tediosa, su gracia? La voz del coronel Drysdale lo sobresaltó. Gareth se giró para encontrar al anfitrión, observándolo con expresión indescifrable. «En absoluto, coronel. Simplemente necesitaba un momento de tranquilidad». El coronel asintió, colocándose junto a él para contemplar los jardines. «Mi Patience parece estar disfrutando bastante de la velada», comentó casualmente. «Es una joven encantadora», respondió Gareth, manteniendo un tono neutral. «Lord Everett parece apreciarlo especialmente». El coronel soltó una risa breve. «Ah, Everett. Un buen muchacho, sin duda, pero demasiado joven e inexperto para alguien como mi hija. Ella necesita un hombre de carácter formado, alguien que pueda guiarla y protegerla adecuadamente». Gareth permaneció en silencio, consciente de las intenciones apenas veladas del coronel. «La última danza comenzará pronto», continuó el coronel. «Tengo entendido que la ha reservado». «Así es». El coronel le dio una palmada amistosa en el hombro antes de volver al salón, dejando a Gareth solo con sus pensamientos nuevamente. Minutos después, cuando regresó al baile, vio algo que hizo que su sangre se helara. Patience bailaba nuevamente con Lord Everett, aunque esta no era la danza que habían anunciado. Era una improvisación, una pieza alegre que la orquesta había comenzado a petición de algún invitado, y allí estaba ella, riendo nuevamente, con una mano apoyada en el brazo del joven lord, mientras él le susurraba algo al oído. Cuando la música concluyó,
Patience y Lord Everett permanecieron un momento más juntos, intercambiando palabras que nadie más podía escuchar. Fue entonces cuando Patience le dirigió aquella sonrisa, una expresión de genuino afecto que iluminó todo su rostro. Algo se quebró dentro del duque. Un recuerdo doloroso emergió de las profundidades de su mente, una escena similar que había presenciado en Londres, una traición que había jurado no olvidar jamás. Cuando el maestro de ceremonias anunció el último baile de la noche, Gareth ya había tomado una decisión. Se acercó a donde Patience esperaba, su expresión expectante transformándose en confusión cuando él se detuvo frente a ella con una reverencia formal pero fría. «Lamento informarle, señorita Drysdale, que me encuentro indispuesto para nuestro baile», declaró con voz controlada. «Le ruego acepte mis disculpas». Sin esperar respuesta, el duque Gareth Hollowmere se giró y abandonó el salón. Mientras se alejaba, juró para sí mismo que nunca volvería a bailar con Patience Drysdale, ni con ninguna otra dama que pudiera despertar en él aquellos sentimientos que tanto se había esforzado por enterrar. Lo que no sabía era que este juramento sería solo el comienzo de una historia que pondría a prueba todas sus convicciones y cambiaría para siempre el destino de ambos. 2 semanas habían transcurrido desde el baile en la residencia Drysdale y Patience aún no comprendía lo sucedido aquella noche. La actitud del duque de Hollowmere, primero atenta y luego inexplicablemente fría, la había dejado confundida y, aunque le costaba admitirlo, ligeramente herida en su orgullo. «Es la tercera vez que suspiras mirando por la ventana», comentó Marta mientras arreglaba el cabello de su señora. «¿Esperáis alguna visita en particular?» Patience apartó la mirada del camino que conducía a la propiedad. «Por supuesto que no. Simplemente disfruto de la vista del jardín». Marta sonrió con complicidad, pero no insistió. En cambio, le entregó un sobre lacrado. «Ha llegado esta invitación de Lady Montgomery para su recepción del próximo jueves». Patience examinó la elegante caligrafía. Lady Montgomery, tía del duque de Hollowmere, era conocida por sus exclusivas reuniones donde se congregaba lo más selecto de la sociedad de Somerset. Una invitación a su casa era considerada un honor significativo. «Mi padre estará complacido», murmuró, dejando la invitación sobre su escritorio. El coronel Drysdale había expresado su descontento tras el aparente desaire del duque en el baile, y esta invitación podría aplacar su irritación. Esa misma tarde, mientras Patience paseaba por los senderos del jardín con un libro de poesía en las manos, su padre la interceptó con expresión seria. «Tendremos que prepararnos adecuadamente para la recepción de Lady Montgomery», anunció sin preámbulos. «He oído que el duque de Hollowmere estará presente». Patience mantuvo su rostro impasible. «¿Y eso debería importarnos?». El coronel entrecerró los ojos. «Sabes perfectamente lo que significa una alianza con la familia Hollowmere. A pesar de su comportamiento en el baile, el duque sigue siendo el mejor partido del condado. Padre, difícilmente puedo aspirar a la atención de alguien que me ha dejado plantada públicamente», respondió ella con dignidad. «Además, no estoy segura de desear la compañía de un hombre tan voluble». «Tonterías», replicó el coronel. «Los hombres de su posición tienen derecho a ciertas excentricidades. Nuestro deber es adaptarnos». Patience apretó los labios, pero no respondió. Sabía que discutir con su padre era inútil cuando había fijado su mente en algo. El día de la recepción llegó con un clima inusualmente frío para la época. Patience, ataviada elegantemente, observaba el paisaje desde la ventana del carruaje mientras avanzaban por el camino que conducía a la imponente residencia de Lady Montgomery, una construcción georgiana de proporciones majestuosas rodeada de jardines perfectamente cuidados. «Recuerda mantener la compostura en todo momento», le recordó su padre mientras descendían del carruaje. «Lady Montgomery valora enormemente el decoro». Patience asintió, preparándose mentalmente. No había visto al duque desde el baile, y la perspectiva de encontrarse con él nuevamente le provocaba una mezcla de nerviosismo e indignación que intentaba ocultar tras una expresión serena. La mansión Montgomery bullía con la presencia de la élite local. Lady Montgomery, una mujer de 70 años con la vitalidad de alguien mucho más joven, los recibió con evidente placer. «Mi querido coronel Drysdale y la encantadora Patience, qué delicia tenerlos aquí», exclamó la dama. «Vengan, deben conocer a algunos de mis invitados de Londres». Mientras avanzaban por los salones, Patience notó la ausencia del duque,
lo cual le produjo un inexplicable alivio mezclado con decepción. Lady Montgomery los presentó a varios caballeros y damas de la capital, y pronto Patience se encontró conversando con un grupo sobre las últimas novedades literarias. ¿Ha leído usted Jane Eyre?, preguntó una joven llamada Miss Winters. Ha causado gran controversia en Londres. Lo he comenzado recientemente, respondió Patience. Me parece fascinante la perspectiva de la autora sobre la independencia femenina. Una noción peligrosa, sin duda, intervino una voz masculina a sus espaldas. Patience se giró para encontrarse cara a cara con el duque de Hollowmere, que se había acercado al grupo sin que ella lo notara. Su corazón dio un vuelco involuntario. ¿Considera peligrosa la independencia, su gracia?, preguntó ella, alzando ligeramente la barbilla. Los ojos azules del duque la estudiaron con intensidad. Considero peligrosas las ideas que alientan expectativas imposibles, señorita Drysdale. La sociedad funciona según estructuras establecidas por buenas razones. Quizás esas estructuras merecen ser cuestionadas ocasionalmente, respondió ella, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. Un silencio tenso cayó sobre el grupo. El duque la observaba con una expresión indescifrable, mezcla de sorpresa e interés. Un debate fascinante que podríamos continuar durante la cena, intervino Lady Montgomery, apareciendo oportunamente, que, de hecho, está servida. Durante la cena, Patience se encontró sentada frente al duque, una disposición que sospechaba no era casual. A su lado estaba Lord Everett, cuya animada conversación proporcionaba un bienvenido contraste con la intensidad silenciosa de Gareth Hollowmere. He oído que planea visitar la nueva biblioteca del pueblo, señorita Drysdale, comentó Lord Everett entre platos. ¿Puedo ofrecerme a acompañarla? Dicen que han recibido una colección impresionante de obras clásicas. Antes de que Patience pudiera responder, el duque intervino. La biblioteca fue una donación de mi familia, dijo con tono casual. Sería un placer mostrarle personalmente la colección, señorita Drysdale. Mañana, si le parece conveniente. La mesa quedó en silencio. Todos sabían que el duque rara vez hacía tales ofrecimientos. Patience, consciente de las miradas expectantes, incluida la de su padre, se encontró en una situación delicada. «Es muy amable, su gracia», respondió con calma. «Pero me temo que ya he aceptado la compañía de Lord Everett para mañana». La mandíbula del duque se tensó visiblemente. «Comprendo. Quizás en otra ocasión». El resto de la cena transcurrió en una atmósfera cargada de tensión apenas disimulada. Cuando los caballeros se retiraron para su brandy y las damas pasaron al salón, Patience aprovechó la oportunidad para escapar brevemente a la terraza, necesitando aire fresco y un momento de soledad. La noche era clara, con un cielo estrellado que se extendía sobre los jardines iluminados por farolillos estratégicamente colocados. Respiró profundamente, intentando ordenar sus confusos pensamientos. «Parece que tenemos la costumbre de encontrarnos en terrazas, señorita Drysdale». Patience se sobresaltó al escuchar la voz del duque. No lo había oído acercarse. «Su gracia», saludó con una inclinación formal. «Pensé que estaría con los demás caballeros. Preferí el aire fresco», respondió él colocándose a su lado, pero manteniendo una distancia respetuosa. Por un momento, ambos contemplaron en silencio los jardines. «Debo disculparme por mi comportamiento en el baile», dijo finalmente el duque, sorprendiéndola. Fue inexcusable. Patience lo miró insegura de cómo responder. «Agradezco su disculpa, aunque confieso que no comprendo qué provocó tal cambio en su actitud». Gareth desvió la mirada hacia el horizonte. «Hay acontecimientos en nuestro pasado que nos marcan, señorita Drysdale. A veces reaccionamos ante fantasmas que solo nosotros vemos». Había una vulnerabilidad inesperada en su voz que desarmó a Patience. Por un instante vislumbró al hombre detrás del título, alguien con heridas propias y secretos guardados. «Todos tenemos fantasmas, su gracia», respondió suavemente. «Es lo que hacemos con ellos lo que define quiénes somos». Sus miradas se encontraron en la penumbra, y por un momento pareció que algo importante podía ser dicho. Sin embargo, el sonido de pasos acercándose rompió el hechizo. «¡Ah! ¡Aquí están!», exclamó Lady Montgomery, apareciendo en la terraza. «Vengan, estamos por comenzar con la música. Mi querida Patience, he oído maravillas sobre su interpretación al piano». Antes de seguir a Lady Montgomery al interior, Patience miró brevemente al duque. «¿Vendrá a escuchar la música, su gracia?». Una sombra de sonrisa apareció en sus labios.
No me lo perdería por nada, señorita Drysdale. La velada continuó con interpretaciones musicales de varios invitados. Cuando llegó el turno de Patience, interpretó una pieza de Mozart con precisión y sensibilidad que arrancó sinceros aplausos. Durante toda su actuación, fue consciente de la intensa mirada del duque desde un rincón del salón. Al concluir la velada, mientras esperaban su carruaje, Lord Everett se acercó para confirmar su visita a la biblioteca al día siguiente. «Será un honor acompañarla, señorita Drysdale», dijo con entusiasmo. «Pasaré a recogerla a las 2, si le parece adecuado». «Perfecto, Lord Everett», respondió ella con una sonrisa amable. Desde la entrada de la mansión, Gareth Hollowmere observaba la escena con expresión inescrutable. Cuando el carruaje de los Drysdale se alejó, Lady Montgomery se acercó a su sobrino. «Una joven excepcional, ¿no crees?», comentó casualmente. «Ciertamente interesante», concedió él. «Y claramente inmune a tu encanto», añadió la dama con una sonrisa perspicaz. «Quizás sea exactamente lo que necesitas». El duque no respondió, pero su mente ya estaba formando un plan. Había cometido un error dejándose llevar por viejos recuerdos y prejuicios. Patience Drysdale merecía una segunda impresión, y él estaba determinado a conseguirla. Lo que no sabía era que el destino tenía preparados sus propios planes para ambos, comenzando con un inesperado encuentro en la biblioteca del pueblo al día siguiente. La biblioteca del pueblo, inaugurada apenas 3 meses atrás, era un edificio modesto pero elegante de piedra gris, con grandes ventanales que permitían el paso generoso de la luz natural. Para un pueblo de las dimensiones de Somerset, representaba un lujo poco común, y un testimonio del interés de la familia Hollowmere por el fomento de la educación. Patience llegó puntualmente acompañada de Martha, quien esperaría en una antesala mientras ella recorría la biblioteca con Lord Everett. Sin embargo, tras 20 minutos de espera, no había señales del joven Lord. «Qué extraño», murmuró Patience, consultando el pequeño reloj que llevaba prendido al pecho. «Lord Everett no parece ser el tipo de caballero que llega tarde a sus compromisos». «Quizás ha sufrido algún percance en el camino, señorita», sugirió Martha. Patience asintió, aunque una sensación de inquietud comenzaba a formarse en su interior. «Esperaremos 15 minutos más. Si no aparece, recorreremos la biblioteca por nuestra cuenta antes de regresar a casa». El tiempo pasó lentamente. Cuando los 15 minutos concluyeron sin noticias de Lord Everett, Patience decidió no desperdiciar la oportunidad de conocer la colección. «Espérame aquí, Martha. Volveré en 1 hora», indicó a su doncella antes de dirigirse hacia el interior de la biblioteca. El aroma a papel, cuero y madera pulida la recibió al atravesar las puertas principales. El interior era aún más impresionante que la fachada. Estanterías de roble oscuro se elevaban hasta el techo, conteniendo volúmenes de todos los tamaños organizados meticulosamente. Mesas de lectura se disponían estratégicamente cerca de los ventanales, ofreciendo espacios confortables para la consulta. Patience avanzó maravillada, pasando los dedos por los lomos de los libros mientras leía sus títulos. Había secciones dedicadas a la historia, las ciencias naturales, la filosofía y, por supuesto, la literatura. Era precisamente esta última la que buscaba, esperando encontrar aquella copia de Jane Eyre que había mencionado durante la cena en casa de Lady Montgomery. Tan absorta estaba en su búsqueda que no notó la presencia que se acercaba por el pasillo lateral hasta que una voz profunda rompió el silencio. «Veo que ha decidido venir a pesar de la ausencia de su acompañante». Patience se sobresaltó, girándose para encontrarse con el duque de Hollowmere, que la observaba con expresión serena y un libro abierto en las manos. «¿Su gracia?», saludó ella, recuperando la compostura. «No esperaba encontrarlo aquí». Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en el rostro del duque. «Es mi biblioteca, después de todo, o al menos la biblioteca que mi familia ha donado al pueblo». Patience sintió un rubor incómodo ascender por sus mejillas. «Por supuesto, es muy generoso por parte de su familia proporcionar este recurso invaluable. La educación y el conocimiento deberían ser accesibles para todos», respondió él, cerrando su libro y acercándose un paso. Lord Everett parece haber olvidado su compromiso. Algo en su tono despertó las sospechas de Patience. «¿Acaso sabe usted algo sobre su ausencia, su gracia?» Gareth mantuvo su expresión neutral,
pero había un brillo en sus ojos que delataba cierta satisfacción. Recibí una nota esta mañana. Al parecer, Lord Everett fue llamado urgentemente a Oxford por asuntos familiares. Me pidió que le transmitiera sus más sinceras disculpas y que le ofreciera mi compañía como sustituto, si usted lo permite. Patience entrecerró los ojos, evaluando la situación. Era demasiada coincidencia que el duque estuviera precisamente allí, con una excusa tan conveniente para la ausencia de Lord Everett, que he considerado por parte de Lord Everett asegurarse de que no me quedara sin guía. Comentó con un tono que dejaba entrever su escepticismo. Y qué afortunado que usted pudiera ajustar sus compromisos para acompañarme. El duque sostuvo su mirada sin inmutarse. La fortuna favorece a los preparados, señorita Drysdale. Un silencio tenso se estableció entre ambos. Patience sabía que lo apropiado sería rechazar educadamente la compañía del duque y regresar a casa con Marta. Sin embargo, la biblioteca representaba una tentación demasiado grande, y una parte de ella sentía curiosidad por entender mejor a este hombre enigmático. Muy bien, su gracia, cedió finalmente. Acepto su oferta, aunque debo insistir en que Marta nos acompañe. Naturalmente, asintió él, aparentemente complacido con su decisión. Permítame mostrarle la colección. Creo que encontrará secciones que se ajustan perfectamente a sus intereses. Durante la siguiente hora, Patience descubrió que el duque poseía un conocimiento profundo no solo de los libros que albergaba la biblioteca, sino de su contenido. Comentaba pasajes, discutía interpretaciones y mostraba una pasión por la literatura que contradecía su imagen pública de aristócrata distante y pragmático. ¿Puedo preguntarle algo, su gracia?, inquirió Patience mientras examinaban una edición particularmente bella de sonetos de Shakespeare. Adelante, respondió él, observando con interés cómo ella pasaba delicadamente las páginas. ¿Por qué aparenta desinterés por los libros en sociedad cuando es evidente su amor por ellos? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Por un instante, su expresión se suavizó revelando algo más vulnerable. La sociedad tiene expectativas muy definidas sobre cómo debe comportarse un duque, explicó después de una pausa. Los libros, especialmente ciertas obras, se consideran distracciones poco adecuadas para alguien en mi posición. ¿Y siempre cumple con las expectativas de la sociedad?, presionó ella, sorprendiéndose de su propia audacia. Gareth la miró intensamente, como evaluando si podía confiar en ella. Rara vez, señorita Drysdale, pero he aprendido a elegir mis batallas cuidadosamente. Continuaron su recorrido, deteniéndose finalmente en la sección de nuevas adquisiciones, donde, tal como esperaba, Patience encontró una copia de Jane Eyre. La obra que mencionó en casa de mi tía, observó el duque. Una historia bastante poco convencional. ¿La ha leído?, preguntó ella, sorprendida. Por supuesto. Me gusta formarme mis propias opiniones sobre los libros que causan controversia. ¿Y cuál es su opinión sobre este en particular? El duque tomó el volumen de sus manos, rozando accidentalmente sus dedos en el proceso. Ambos sintieron una corriente sutil ante el contacto inesperado. Admiro su honestidad, respondió hojeando las páginas. La autora no teme mostrar las sombras junto a la luz. Jane es un personaje que comprende que la libertad no está en rebelarse contra las convenciones, sino en ser fiel a sus propios principios, cueste lo que cueste. Patience lo observaba fascinada. Este no era el hombre arrogante y distante que había conocido en el baile, ni el aristócrata rígido que defendía las estructuras sociales establecidas durante la cena de Lady Montgomery. Parece haber reflexionado profundamente sobre la obra, comentó ella. Una sombra cruzó el rostro del duque. Quizás me identifico con ciertos aspectos de la historia. Todos llevamos cicatrices que moldean nuestra visión del mundo, señorita Drysdale. Antes de que pudiera responder, Marta se acercó para informarles que llevaban más de una hora en la biblioteca y que el cielo comenzaba a oscurecerse, amenazando lluvia. «Debemos regresar», dijo Patience, devolviendo el libro a su estante con cierta reluctancia. «Permítame acompañarlas en mi carruaje», ofreció el duque. No sería prudente que caminaran bajo la lluvia. La oferta era razonable, pero Patience dudó. Aceptar significaría un nivel de familiaridad que podría generar habladurías, especialmente considerando la reputación del duque y su comportamiento previo. «Es muy amable, su gracia, pero...» Un trueno potente interrumpió sus palabras, seguido inmediatamente por el sonido de la lluvia golpeando con fuerza los ventanales. «Creo que la naturaleza ha decidido por nosotros», observó el duque con una leve sonrisa. Resignada,
Patience aceptó la oferta. El carruaje del duque era lujoso pero sobrio, con asientos tapizados en cuero oscuro y cortinas de terciopelo que ofrecían privacidad. Martha se sentó frente a ellos, manteniendo la vigilancia apropiada que su posición requería. Mientras el vehículo avanzaba por las calles empedradas del pueblo, ahora convertidas en pequeños riachuelos por la lluvia torrencial, Patience notó que el duque parecía inusualmente tenso. ¿Ocurre algo, su gracia? Gareth, que había estado mirando por la ventana con expresión preocupada, se volvió hacia ella. Me temo que el camino principal a su residencia estará inundado con esta lluvia. Sucede cada año en esta época. Tendremos que tomar la ruta más larga por los terrenos elevados. Eso significa que pasaremos por Hollowmere Hall, confirmó él. Es inevitable si queremos llegar seguros a su casa. Patience sintió una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Hollowmere Hall era legendaria en el condado, una imponente mansión de estilo jacobino que se alzaba majestuosa sobre una colina. Pocos habían sido invitados a sus salones en los últimos años, desde que el duque regresara de Londres. El carruaje giró en un recodo, y de pronto, a través de la cortina de lluvia, Patience pudo distinguir los contornos de la mansión. Incluso bajo el cielo gris, resultaba impresionante, con sus torres y chimeneas elevándose contra el horizonte tormentoso. «Es magnífica», susurró involuntariamente. El duque la observó con una expresión indescifrable. «Ha sido el hogar de mi familia por generaciones. A veces pienso que tiene vida propia, con sus secretos y sus silencios». Algo en su tono captó la atención de Patience. «¿No se siente como en casa aquí?» Por un instante, la máscara de compostura del duque pareció resquebrajarse. «Un hogar debería ser un lugar de paz, señorita Drayvale. Hollowmere Hall alberga demasiados recuerdos, no todos ellos agradables». Antes de que pudiera elaborar, el carruaje se detuvo bruscamente, sobresaltándolos. Se escucharon voces alteradas fuera, y pronto el cochero abrió la portezuela, empapado por la lluvia. «Su gracia, el puente sobre el arroyo ha cedido», informó con preocupación. «No podemos continuar por este camino, y regresar sería peligroso con esta tormenta». Gareth frunció el ceño, evaluando rápidamente la situación. «Entonces no tenemos alternativa», decidió finalmente, volviéndose hacia Patience. «Me temo, señorita Drayvale, que deberán ser nuestros huéspedes en Hollowmere Hall hasta que amaine la tormenta». Patience palideció. Pasar varias horas, quizás incluso la noche, en la mansión del duque era algo que superaba cualquier convención social aceptable. Sin embargo, la lluvia arreciaba y realmente no parecía haber otra opción segura. «Enviaré un mensaje a su padre de inmediato, explicando las circunstancias», añadió el duque, interpretando correctamente su preocupación. «Lady Hertford, mi tía abuela, reside permanentemente en Hollowmere Hall y servirá como acompañante adecuada. Le aseguro, señorita Drayvale, que su reputación está a salvo». Mientras el carruaje se desviaba hacia la entrada de la mansión, Patience no pudo evitar pensar que, si bien su reputación podría preservarse, su corazón comenzaba a sentirse peligrosamente vulnerable ante este hombre que parecía contener tantas contradicciones. Lo que no podía imaginar era que, tras los muros de Hollowmere Hall, descubriría secretos que cambiarían para siempre su percepción del duque y del juramento que había hecho la noche del baile. El vestíbulo de Hollowmere Hall se reveló ante Patience como un espacio majestuoso de techos altos y paredes revestidas con paneles de roble oscuro. Retratos familiares de varias generaciones observaban desde sus marcos dorados, testigos silenciosos del paso del tiempo. «Gareth, por fin has regresado. Esta tormenta es absolutamente...» Lady Hertford, una mujer elegante de unos 60 años, interrumpió su frase al notar la presencia de Patience y Martha. «Oh, veo que traes compañía. Tía Eleanor, permíteme presentarte a la señorita Patience Drayvale y su doncella Martha», explicó el duque. «El puente ha cedido y nos hemos visto obligados a buscar refugio aquí hasta que amaine la tormenta». La expresión de Lady Hertford se transformó inmediatamente en una de genuina hospitalidad. «Querida niña, qué situación tan desafortunada. Deben estar empapadas. Vengan conmigo, les proporcionaré ropa seca de inmediato». Mientras seguía a Lady Hertford por la escalera principal, Patience no pudo evitar notar que el duque permanecía en el vestíbulo, observándolas con una expresión pensativa.
Había algo en su mirada que sugería que esta situación, aunque imprevista, no le resultaba del todo inoportuna. Lady Hertford resultó ser una anfitriona encantadora, proveyendo a Patience con un vestido sencillo pero elegante y asegurándose de que Martha también recibiera atenciones similares. Mientras se cambiaba, Patience escuchó cómo un sirviente era despachado a la residencia Drayvale con una nota explicando la situación. «Tu padre comprenderá», aseguró Lady Hertford cuando Patience expresó su preocupación. «El coronel Drayvale es un hombre sensato que valora la seguridad por encima de las apariencias. Además», añadió con un guiño, «mi presencia garantiza que todo se mantenga dentro de los límites de la más estricta propiedad». Una hora más tarde, con la tormenta aún azotando los ventanales, Patience se encontraba en la biblioteca de Hollowmere Hall, un espacio aún más impresionante que la biblioteca del pueblo. 3 paredes completas de estanterías se elevaban hasta el techo, accesibles mediante escaleras móviles, mientras que la 4ª pared estaba dominada por amplios ventanales y una imponente chimenea de mármol donde crepitaba un fuego acogedor. «Veo que ha encontrado mi santuario», dijo el duque, entrando silenciosamente en la habitación. Patience, que había estado examinando una colección de primeras ediciones, se giró sorprendida. «Es magnífico. Nunca había visto tantos volúmenes reunidos en una colección privada». «Ha sido la pasión de generaciones», explicó Gareth, acercándose. «Mi padre era un ávido coleccionista, y yo he continuado su labor, aunque con criterios ligeramente diferentes». «¿En qué sentido?». El duque sonrió levemente tomando un volumen cercano. «Mi padre coleccionaba por prestigio. Yo colecciono por amor a las historias que estos libros contienen». Patience lo observó con renovado interés. Cada vez que conversaban en privado, el duque revelaba facetas de sí mismo que contradecían su imagen pública. Era como si existieran 2 Gareth Hollowmere, el duque frío y distante que la sociedad conocía, y este hombre apasionado y reflexivo que solo se mostraba en raros momentos de intimidad. «Mi padre me ha enviado respuesta», continuó el duque, cambiando de tema. «Comprende la situación y confía en que Lady Hertford proporcionará la supervisión adecuada. Nos sugiere que permanezcamos aquí hasta mañana, dado que la tormenta no muestra signos de amainar pronto». Patience asintió, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación ante la perspectiva de pasar la noche en Hollowmere Hall. Su tía ha sido extremadamente amable. «Eleanor siempre ha sido la luz de esta casa», comentó Gareth con afecto genuino, especialmente después de... Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo que prefería mantener en privado. «¿Después de qué, su gracia?», preguntó Patience suavemente. Gareth permaneció en silencio un momento, como debatiendo consigo mismo. Finalmente, se acercó a un retrato que colgaba cerca de la chimenea, mostrando a una joven hermosa de expresión serena. «Mi madre», explicó, «falleció cuando yo tenía 12 años. Después de su muerte, esta casa se volvió un lugar diferente. Mi padre cambió, se volvió más distante, más rígido. Eleanor fue quien realmente me crió». Patience sintió una oleada de empatía. «Lo entiendo. Mi madre también falleció cuando yo era niña. Es una pérdida que nos marca profundamente». Sus miradas se encontraron, y por un instante compartieron una conexión basada en el entendimiento mutuo de un dolor similar. «Hay algo que debo confesarle», dijo repentinamente el duque, rompiendo el momento. «La ausencia de Lord Everett hoy no fue accidental». Patience arqueó las cejas, aunque en el fondo había sospechado algo así desde el principio. «¿Qué quiere decir exactamente?». «Le pedí que no acudiera a su cita», admitió Gareth sin rodeos. «Le expliqué que deseaba enmendar mi comportamiento del baile y que me concediera la oportunidad de mostrarle la biblioteca personalmente. ¿Y él accedió simplemente a hacerse a un lado?». «Lord Everett es un joven con ambiciones políticas», explicó el duque con una sonrisa irónica. «Mi apoyo puede resultar valioso para su carrera». Patience no sabía si sentirse indignada por la manipulación o intrigada por el esfuerzo que el duque había realizado para pasar tiempo con ella. «¿Por qué, su gracia? ¿Por qué este repentino interés en mi compañía cuando claramente me desairó en el baile?». Gareth dio unos pasos hacia ella, acortando la distancia entre ambos. «Porque cometí un error», respondió con una franqueza inusual en él. «Vi algo aquella noche que despertó recuerdos dolorosos, recuerdos de Londres,
de una traición que sufrí a manos de alguien en quien confiaba plenamente. ¿Una mujer?, preguntó Patience, sintiendo una punzada inexplicable de celos. Lady Constance Blackwood, confirmó él. Estábamos comprometidos. La vi sonreírle a otro hombre de la misma manera que usted le sonrió a Lord Everett. Una semana después, descubrí que me había estado engañando durante meses. Patience procesó esta revelación, entendiendo finalmente el origen de su comportamiento. Y cuando me vio sonreír a Lord Everett, juré que nunca volvería a bailar con usted ni con ninguna otra dama, completó él. Un juramento nacido del orgullo herido y la desconfianza. ¿Y ahora? La expresión de Gareth se suavizó. Ahora me doy cuenta de que juzgué injustamente. Usted no es Constance, y sus sonrisas no esconden engaños. Me he permitido conocerla estos días, y descubro en usted una integridad y una profundidad que me hacen lamentar mi arrogancia inicial. Un trueno particularmente fuerte sacudió la mansión, como subrayando la intensidad del momento. Las llamas de la chimenea proyectaban sombras danzantes sobre el rostro del duque, realzando la vulnerabilidad que ahora mostraba abiertamente. No puedo cambiar el pasado, continuó, pero puedo ofrecerle una disculpa sincera y la promesa de no permitir que los fantasmas de mis experiencias pasadas nublen mi juicio en el futuro. Patience sintió que algo fundamental cambiaba entre ellos. El muro que el duque había erigido comenzaba a desmoronarse, revelando al hombre genuino que se ocultaba detrás de la fachada de aristócrata impasible. «Acepto su disculpa, Gareth», respondió, usando deliberadamente su nombre de pila por primera vez. «Todos merecemos la oportunidad de ser juzgados por quienes realmente somos, no por los errores o traiciones de otros». El sonido de música flotó repentinamente hasta ellos, desde algún lugar de la mansión. Una melodía de piano, el mismo vals que habían bailado la noche del baile. «Eleanor», explicó Gareth con una sonrisa, «siempre ha tenido un sentido dramático del momento adecuado». Extendió su mano hacia Patience. «¿Me concedería el honor de este baile, señorita Drysdale? Me gustaría reemplazar el último que le negué con uno más digno de recordar». La biblioteca se transformó en un improvisado salón de baile mientras se deslizaban al ritmo de la música que llegaba desde la sala de música. A través de los ventanales, la tormenta comenzaba a amainar, y ocasionales rayos de luz lunar se filtraban entre las nubes en retirada, iluminando sus figuras en movimiento. «Creo que debo retirar mi juramento», murmuró Gareth mientras giraban elegantemente entre las estanterías. «¿Cuál exactamente?», preguntó Patience, consciente de la cercanía de sus rostros. «Juré no volver a bailar con usted», respondió él con una sonrisa, «pero ahora juro algo diferente, que si usted me lo permite, este será el primero de muchos bailes que compartiremos». Mientras la música llegaba a su conclusión, sus pasos se detuvieron naturalmente. Permanecieron un momento así, cercanos, conectados por algo más profundo que la simple atracción física o las conveniencias sociales. «Creo que podría permitírselo», respondió ella finalmente. 2 meses después, la sociedad de Somerset se congregaba nuevamente en los salones de la residencia Drysdale para el baile anual. Esta vez, sin embargo, había un motivo adicional de celebración: el anuncio oficial del compromiso entre la señorita Patience Drysdale y el duque Gareth Hollowmere. Cuando el maestro de ceremonias anunció el último baile de la noche, no hubo dudas sobre quiénes ocuparían el centro del salón. Gareth tomó la mano de Patience con una devoción que no pasó desapercibida para los presentes. «¿Sabes qué es lo más curioso?», comentó él mientras se movían al ritmo del vals. «Todo comenzó porque te vi sonreírle a otro hombre». Patience sonrió, aquella sonrisa radiante y sincera que ahora él sabía apreciar en todo su valor. «Y termina porque aprendiste a ver más allá de tus miedos y prejuicios». «No, mi querida», corrigió Gareth, acercándola un poco más de lo que dictaba la estricta etiqueta. «No termina aquí. Este es apenas nuestro primer capítulo». Y mientras el duque que había jurado no volver a bailar y la joven que le había enseñado a confiar nuevamente giraban bajo las luces del salón, los invitados observaban la transformación evidente en ambos. Él, más cálido y accesible; ella, más segura y radiante. 2 personas que habían encontrado en el otro no solo un compañero de baile, sino un compañero de vida. Al concluir la melodía, Gareth se inclinó para susurrar al oído de Patience. «¿Me concederías todos los bailes de nuestra vida?». Su respuesta fue una sonrisa que sellaba una promesa mucho más profunda
que cualquier juramento previo, mientras la sociedad de Somerset aplaudía no solo el final de un baile, sino el comienzo de una unión nacida de la superación de los fantasmas del pasado y la promesa de un futuro compartido.